Hola chicos, hoy vamos a poner de título mezclas heterogéneas. La semana pasada cuando vimos las mezclas vimos que existen mezclas homogéneas y otras heterogéneas, las cuales se dividían en mezclas groseras, mezclas finas y mezclas muy finas. Vamos a ver el primer ejemplo. Mezclas groseras. Acá tenemos un vaso de precipitados que contiene piedras llamadas canto rodado y agua. Ven que si ustedes lo miran, detectan o distinguen que hay dos componentes formando parte de la mezcla. Y entonces, como el tamaño que tienen las piedras es bien grande y lo vemos muy claramente, se denomina mezcla grosera. Y acá tenemos otros ejemplos como ser la arena con la limadura de hierro y también una ensalada de frutas, donde las partículas son bien grandes y las podemos ver a simple vista. Vamos ahora a ver las mezclas finas. Las mezclas finas son mezclas heterogéneas, donde el tamaño de los componentes y de los instrumentos que se necesitan para apreciarlas se van a clasificar en dos grupos. El primer grupo tiene que ver con suspensiones, donde las partículas acá son finas. Y acá tienen la teoría. Las partículas de alguno de sus componentes son tan finas que se mantienen suspendidas, como colgadas dentro del líquido o del gas que las contiene. Entonces acá yo les hice otro vaso de precipitados, donde representé con puntitos el polvo de tiza y donde representé el agua. El agua va a poder disolver parte de la tiza, pero no la va a poder disolver en su totalidad. Por eso van a quedar bien repartidas en el recipiente, ¿sí? Y no se van a ver fácilmente, pero sabemos que están ahí mezcladas. Agua más harina, que forman el engrudo, es otro ejemplo de suspensiones. Las cremas de todo tipo, las cremas nutritivas, los bronceadores, etcétera. Todas las cremas también son suspensiones. Y las suspensiones tienen la particularidad donde los componentes se separan cuando la mezcla queda en reposo. ¿Qué significa? Cuando dejo pasar el tiempo, toda la mezcla reposa. Cuando reposa, pasa el tiempo y está siempre en el mismo lugar, esos sedimentos descienden y se alojan en la parte inferior del recipiente. Y ahí sí se logran separar. Ahora vamos a la parte de coloides. Habíamos dicho que teníamos mezclas groseras, mezclas finas, y estas van a ser las muy finas. Son mucho más finas que las suspensiones, esas partículas que se van a disolver. Y para distinguir sus componentes es necesario utilizar un microscopio de alta resolución o lo que se llama ultramicroscopio. Bueno, yo acá dejé espacios para que ustedes puedan dibujar estos componentes que les puse acá, estos ejemplos. La gelatina, la leche, la mayonesa, la pintura, entre otros, la niebla y el humo, son ejemplos de coloides, donde las partículas que se van a disolver van a ser tan finitas, tan pequeñitas, que nos va a costar muchísimo distinguirlas. Y la particularidad que tiene esta mezcla es que no se separan al reposar, ¿sí? Ni siquiera cuando la filtramos. ¿Qué quiere decir cuando la filtramos? Cuando la pasamos por un colador, por ejemplo, o por un papel de filtro. Entonces, ya sabemos ahora los tres tipos de mezclas heterogéneas. Lo que no sabemos es cómo hacemos para separar cada uno de los componentes. Y para eso voy a dar vuelta a la pizarra. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, para poder identificar y diferenciar cada uno de los componentes de una mezcla, es necesario aplicar lo que se denomina método de fraccionamiento. Los métodos de fraccionamiento se clasifican o se dividen en dos grupos.
los mecánicos, que son aquellos mediante los cuales ninguno de los componentes de la mezcla cambia de estado. Y los ejemplos son destilación simple y destilación fraccionada. Por otro lado, tenemos los físicos, que son aquellos en los que al menos uno de los componentes sufre un cambio de estado. Y son el punto de ebullición, recuerdan que lo habíamos visto, cuando el agua, el alcohol o diferentes sustancias rompen el hervor y cada una tiene un número en el que se produce. El agua, por ejemplo, se produce a 100 grados centígrados. Y el punto de fusión, que para el agua va a ser 0 grados centígrados. Bueno, así como tenemos métodos de fraccionamiento, tenemos métodos de separación. Estos se van a producir entre sólido y sólido, y ahí estoy hablando de la tamización y de la imantación. Tamización va a ser el proceso por el cual yo voy a tener dos sólidos de distinto tamaño que los voy a separar por medio de un tamiz. Así como zarandean la arena los albañiles y limpian esa arena, por ejemplo, de restos de papeles, de materia fecal de los animales, de piedras, etc. La tamización puede ocurrir también en laboratorio. Luego tiene la imantación. Imantación, como el nombre lo indica, va a funcionar por medio de imanes. Los imanes van a captar todas aquellas partículas que tengan propiedades magnéticas y las vamos a poder separar. Por ejemplo, tenemos arena y limadura de hierro, todo mezcladito. ¿Cómo vas a poder separar esa limadura de hierro? Utilizando un imán. Luego tenemos sólido en líquido y dos métodos de separación. La filtración, que estas que les contaba hace un ratito, donde vamos a usar o un colador o un papel de filtro, que es un papel que tiene muchos poros, que permite que atraviese el líquido, pero no las sustancias sólidas. Y por ejemplo, antiguamente, cuando hacíamos café, mezclábamos el café, la borra del café con el líquido y se formaba el café. ¿Cómo lo tomábamos? Bueno, poníamos un colador y con ese colador quedaba la borra, que sería el café puro, retenida, y el líquido bajaba y ahí tomábamos tranquilamente el café. Ese proceso es la filtración. Luego tenemos acá, en este ejemplo de sólido y líquido, la centrifugación. Este método se utiliza para separar, por ejemplo, ahora que estamos con todo ese tema del suero que se usa para los enfermos que tienen coronavirus, tiene que ver con eso la centrifugación. A esos enfermos, por ejemplo, se les extrae sangre. La sangre se coloca en una máquina que se llama centrífuga, que va a muchas revoluciones con un motor que anda muy rápido, y esa velocidad hace que el plasma, que es la parte líquida de la sangre, se separe, ¿sí? Y que sería lo que forma el suero, y ese suero después es retirado y ahí se produce la separación de fase, ¿sí? Por eso es centrifugación. Y la última que tenemos es líquido en líquido. Dos líquidos que no se van a mezclar, acuérdense porque estamos hablando de sistemas heterogéneos, y lo vamos a separar por medio de la decantación. Hay un objeto de laboratorio que se llama ampolla de decantación, que tiene una válvula que voy a abrir para separar el agua del aceite en esa solución, y cuando termine de atravesar uno de los líquidos voy a cerrar esa válvula. De esa manera me va a quedar bien diferenciado uno del otro. Bien, una vez que terminamos con esto, acuérdense siempre, dejamos todo registrado en la carpeta, porque en algún momento vamos a volver a clases y lo tenemos que tener, y vamos a hacer una actividad que les voy a dejar en Classroom, ¿sí? Bueno chicos, espero que estén todos bien. Un saludo grande para todos y nos estamos viendo.